voy a soltar el final primero para que después no digas que nadie te avisó. En 2026, lo que viene no es una película con final feliz rápido. Lo dijo el propio presidente de Cuba, con esa frase que suena a puerta cerrándose despacio, que nadie espere soluciones fáciles ni inmediatas. Y si tú estás fuera de Cuba, trabajando doble turno, pagando renta en dólares, mandando recarga, mandando caja, mandando medicina, y encima tragándote el nudo en la garganta cada vez que te dicen, allá está malo, lo que escuchas no es un discurso, lo que escuchas es una cuenta regresiva para más presión. Porque cuando desde arriba te anuncian que no hay arreglo rápido, la pregunta real es otra, entonces, ¿quién paga la espera? Spoiler, casi nunca la paga el que habla desde el podio. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde no maquillamos la verdad y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Aquí no venimos a gritar por gusto ni a repetir consignas como loros. Venimos a hacer lo que se supone que haga un buen canal de noticias para cubanos dentro y fuera, darte contexto, darte lógica, darte consecuencias, y dejarte con esa incomodidad útil que te obliga a pensar y a hablar. Y hoy la historia es sencilla de decir pero difícil de tragar. Miguel Díaz-Canel se plantó en el pleno del Comité Central del Partido Comunista y volvió a pedir resistencia, unidad y transformación interna, mientras le avisaba al país que el 2026 viene sin atajos, sin milagros y sin soluciones rápidas. Y sí, reconoció algo que en Cuba se siente hasta en los huesos, el cansancio, la irritación y la incertidumbre. También señaló el bloqueo, habló de errores internos, y pidió autocrítica. Todo eso está en el discurso. Y todo eso, cuando tú lo pones al lado de la vida cotidiana, se convierte en una pregunta grande como un apagón, ¿esto es un plan, o es un permiso para aguantar indefinidamente? Te voy a contar esta historia como se cuentan las cosas que importan, como si estuviéramos en una cocina, con el cafecito en la mano, y tú manejando, o doblando ropa, o fregando, o recogiendo a los niños, y yo diciéndote, mira, si te vas ahora te pierdes la parte donde se entiende de verdad por qué esto no es solo política, es tu bolsillo, tu familia y tu paz mental. Primero, pongamos la escena. Palacios, reuniones, palabras como estratégico, desafíos, transformación. Y una frase que cae como ladrillo, nos espera un trabajo intenso, que nadie espere soluciones fáciles o inmediatas. Después vinieron las otras ideas, que el pueblo es heroico, que hay fuerza moral, que hay legitimidad histórica. Pero también, y esto es importante, reconoció el malestar real. Eso no lo dicen siempre con esa claridad. Admitió cansancio, irritación e incertidumbre. Y lo explicó, primero, por 66 años de bloqueo. Pero también reconoció que hay errores e insuficiencias internas. Dijo que sería irresponsable negar esa realidad y que hay autocrítica pendiente. Hasta ahí, tú podrías decir, bueno, por lo menos lo aceptan. El problema es que el cubano no vive de aceptar. El cubano vive de resolver. Y cuando la aceptación no viene acompañada de resultados visibles, se vuelve gasolina para la frustración. Y antes de meternos de lleno en la economía, déjame traerte la primera de las 3 secciones nuevas que voy a ir entremezclando hoy, para que esto suene familiar y a la vez distinto, como un cuento que te atrapa. Primera sección nueva, la llamo la llamada de afuera. Imagínate un audio de WhatsApp que entra desde Yalea, desde Madrid, desde Santiago de Chile, desde Houston, desde Montreal. Una voz que dice, Acere, yo llevo 15 horas trabajando esta semana extra, no porque quiera comprarme nada, sino porque tengo que mandar. Y ahora me están diciendo que el 2026 viene sin soluciones inmediatas. ¿Hasta cuándo? Esa voz no es una persona, son millones. Son los cubanos fuera de Cuba, los que se fueron por necesidad, por desesperación, por cansancio, por sueños, por hijos, por futuro. Los que se adaptaron a otro idioma, a otra ley, a otra cultura, pero se llevaron Cuba en la espalda como mochila pegada a la piel. Y cuando tú escuchas ese, sin soluciones fáciles, tú no escuchas ideología. Tú escuchas logística, más dinero que mandar, más tiempo sin regreso, más promesas flotando y menos certezas. Ahora sí, volvamos al pollo del arroz con pollo. ¿Qué fue lo que dijo Díaz-Canel además de la frase? Dijo que el partido tiene que ponerse en el centro de la solución, que hay que cambiar métodos de trabajo y combatir el formalismo, la rutina, la complacencia. Dijo que se ratifican compromisos, perfeccionar el programa de gobierno a partir de consulta popular, implementar disciplinadamente medidas económicas ya aprobadas, elaborar un presupuesto 2026 alineado con prioridades del pueblo, reforzar atención a territorios afectados por desastres naturales.
Habló de corregir distorsiones, reimpulsar la economía, enfrentar inflación, avanzar hacia estabilidad macroeconómica, resolver la tasa de cambio, garantizar que el salario alcance, que no falten alimentos, y mejorar electricidad, transporte, salud, educación. Y admitió algo que, dicho en voz alta, pesa, no son decisiones sencillas ni populares. Aquí es donde yo te pido que no te vayas, porque viene la parte que casi nadie te arma completa. Decir, inflación, en Cuba no es un concepto académico. Inflación en Cuba es cuando compras hoy y mañana cuesta el doble, y el salario se te convierte en chiste cruel. Decir tasa de cambio, no es economía elegante. Es la angustia diaria de saber que el peso se cae y cada caída te parte la vida en pedacitos. Decir dolarización, no es debate técnico, es el dolor de ver que para comer mejor necesitas una moneda que no cobras, y que si la consigues es a un precio que te arranca el alma. Y mientras eso pasa, hay apagones, hay transporte roto, hay servicios esenciales tensionados, hay familias que viven al límite. Vamos con esta sección, curiosidades reales de una ciudad cubana. Hoy me voy a Pinar del Río, porque Pinar del Río es como ese tío callado que parece que no se entera, pero lo vio todo y lo aguanta todo. Pinar tiene vegas de tabaco que el mundo entero respeta, tiene gente que te mira y con 2 palabras te arregla el día, y tiene esa capacidad rara de seguir sembrando aun cuando el terreno parece decir, no puedo más. Y te digo Pinar del Río por una razón, porque si tú quieres entender el discurso de resistencia, míralo como un paisaje pinareño después de un huracán. Queda el tronco, queda el suelo herido, quedan los vecinos ayudándose, queda la necesidad de reconstruir. La diferencia es que la naturaleza no te promete soluciones inmediatas, pero tampoco te vende discursos. La naturaleza es brutalmente honesta. La política, en cambio, puede usar la palabra resistencia como paraguas para tapar lo que duele, que la reconstrucción en Cuba no depende solo de trabajo, depende de decisiones. Y ahora, segunda sección nueva que voy a ir metiendo, el mensaje desde adentro. Imagínate un audio bajito, casi susurrado, desde La Habana. Oye, aquí la gente está irritada. Nadie lo dice mucho en público, pero se nota. Se nota en la cola, se nota en la cara, se nota en la forma de hablar. La gente está cansada. Eso conecta con lo que el propio presidente admitió: cansancio, irritación, incertidumbre. El problema es que reconocer el síntoma no cura la enfermedad. Y si tú estás fuera, ese audio te parte en 2, porque tú sabes que si estás fuera es porque adentro no daba. Y al mismo tiempo, te duele no estar. Vamos con esta sección, refrán cubano del día y su origen. El refrán de hoy es viejo como la vida, el que mucho abarca, poco aprieta. Ese refrán nació del sentido común campesino, de la vida práctica: si intentas cargar demasiado, se te cae todo. ¿Y por qué te lo traigo hoy? Porque en el discurso se habla de transformar, de corregir distorsiones, de estabilizar macroeconomía, de resolver tasa de cambio, de asegurar alimentos, de mejorar servicios, de todo. Y uno escucha y piensa, suena a abarcar muchísimo. Pero la pregunta es, ¿qué se va a apretar de verdad? ¿Con qué medidas concretas? ¿Con qué plazos? ¿Con qué rendición de cuentas? Porque si se intenta apretar todo a la vez sin capacidad real, al final lo que cae es la vida cotidiana. Ahora viene una parte delicada, y quiero que la escuches con cabeza fría, porque aquí es donde nacen las polémicas que se vuelven virales sin que nadie las pida. En el discurso se insiste en la legitimidad histórica y la fuerza moral. Eso es un recurso político clásico, te conecta con historia, con épica, con sacrificio. Pero la gente vive en el presente. Y el presente se mide en precios, en comida, en luz, en transporte, en medicina, en salario. Entonces, cuando el mensaje central para 2026 es, no esperen soluciones fáciles ni inmediatas, lo que mucha gente entiende es, toca aguantar más. Y si tú llevas años oyendo, aguanta, llega un punto en que la palabra resistencia deja de inspirar y empieza a sonar a condena. Hola amigos, este contenido llega a ustedes gracias a EIANK, el ecosistema de noticias y comunicación más dinámico del nuevo mundo digital. Si estás escuchando esto manejando, trabajando o haciendo algo en casa, respira un segundo. Esto es A Cuba sin filtros. Y si quieres ver las fuentes, leer el análisis completo y tenerlo todo organizado para compartirlo en tu familia o en tu grupo de WhatsApp, en acuba.com siempre dejo el contexto ampliado, sin ruido y sin maquillaje. Y si te interesa entender cómo se conectan estas noticias con la vida real del emigrante cubano que trabaja, paga impuestos, cría hijos y aún así sigue sosteniendo a Cuba desde lejos, ahí también lo voy desglosando, porque esto no es solo política, esto es supervivencia y futuro. Seguimos. Y ahora vamos a meter el espejo de Estados Unidos, porque tú me lo pediste, y porque el cubano fuera de Cuba vive con 2 pantallas abiertas, Cuba y Estados Unidos. Y aquí, en 2025, Estados Unidos también está viviendo su propio clima tenso.
Hay políticas de inmigración más duras, hay debate fuerte, hay polarización. Hay un fenómeno que tú mencionaste y que es real en muchas comunidades: si no estás a favor de Trump, algunos te miran como si estuvieras del lado equivocado de la historia. Y si estás a favor, otros te etiquetan igual. Es como si el mundo se hubiera vuelto un estadio donde todo el mundo grita y nadie escucha. Y en medio de eso, hay algo que sí es oro puro en la vida democrática: la libertad de expresión, la primera enmienda, el derecho a hablar, a criticar, a debatir. Eso no significa que todo el mundo lo use bien. Significa que existe. Y para muchos cubanos que vienen de un sistema donde hablar puede costarte caro, esa diferencia es un choque cultural enorme. Por eso, cuando hablamos de llegará la calma para los emigrantes, la respuesta honesta es: depende. Depende de tu estatus, de la ley, de las políticas, de los cambios, y de cómo se aplique todo en la práctica. Y depende también de algo que casi nadie dice: de la salud mental de vivir entre dos fuegos, entre dos narrativas, entre dos países que a veces parecen usar al cubano como símbolo. Vamos con esta sección, Trivia a Cuba. Te voy a hacer 3 preguntas rápidas, y tú respóndelas en tu cabeza, o en voz alta si vas solo en el carro, total, nadie te juzga aquí. Primera, cuando un líder dice, no habrá soluciones inmediatas, ¿qué está haciendo? A. Está prometiendo un plan con fechas claras. B. Está bajando expectativas para evitar frustración política. C. Está diciendo que mañana todo mejora. La respuesta lógica es B segunda: si en un país sube la dolarización y cae el valor de la moneda local, ¿quién sufre más? A. Quien cobra en moneda fuerte. B. Quien tiene negocios con acceso estable a divisas. C. Quien cobra salario fijo en moneda local. La respuesta es C. Tercera, ¿qué hace más viral una noticia en la comunidad cubana fuera de Cuba? A. Un discurso largo sin consecuencias. B. Una frase contundente que parece que te está hablando a ti. C. Un documento técnico. La respuesta es B, y por eso esta historia está corriendo como pólvora, porque, sin soluciones fáciles ni inmediatas, suena a prepárate. Y aquí viene el corazón del episodio: la economía como pelea diaria. El discurso habla de inflación, de estabilidad macroeconómica, de tasa de cambio, de salario que alcance, de alimentos, de servicios. Pero tú y yo sabemos que el cubano oye eso y lo traduce a escenas. Escena 1. La bodega, lo normado, lo que no alcanza. Escena 2. El mercado informal, los precios que parecen de otro planeta. Escena 3. La corriente que se va, el abanico que se convierte en lujo, el niño que pregunta por qué no hay luz. Escena 4. El transporte que no pasa, el hospital que no tiene, la escuela que aguanta. Y mientras tanto, la palabra presupuesto 2026 suena sofisticada, pero el cubano lo que quiere es que el presupuesto se vea en la vida. Tercera sección nueva que voy a ir metiendo hoy: el minuto del emigrante que sostiene. Imagínate a alguien que llegó hace años, que trabaja en construcción, en enfermería, en limpieza, en delivery, en oficina, en lo que sea. Algunos incluso han servido en el Army o en otras fuerzas, no por política, sino por oportunidad, por papeles, por estabilidad, por futuro. Esa persona se ganó el derecho a respirar, y aún así, no descansa, porque Cuba sigue tocando la puerta. Y cuando escucha que en 2026 no hay soluciones inmediatas, lo que piensa es: yo voy a seguir mandando. Y después piensa otra cosa más peligrosa: ¿y si ya no puedo? Ese es el punto donde el discurso deja de ser noticia y se convierte en crisis emocional transnacional. Porque no se trata solo de Cuba. Se trata de la diáspora cargando un país. Vamos con esta sección, lo que Google no te dice, y aquí sí vamos con la crónica dura, sin anestesia. Google te puede decir qué es inflación, qué es tasa de cambio, qué es estabilidad macroeconómica. Lo que Google no te dice es cómo se siente cuando el Estado te pide resistencia mientras la desigualdad crece. Lo que Google no te dice es la violencia psicológica de vivir en incertidumbre constante y que encima te pidan fe. Lo que Google no te dice es que cuando un gobierno reconoce errores internos, pero no detalla responsabilidades, sanciones, cambios estructurales medibles, lo que está protegiendo es el poder, no al ciudadano. Lo que Google no te dice es que la palabra autocrítica, sin mecanismos de control real, se vuelve decorativa. Y lo que Google no te dice, sobre todo, es que la resistencia infinita no es virtud, es desgaste. Un pueblo puede ser heroico, sí. Pero un pueblo no nació para ser héroe todos los días. Un pueblo nació para vivir. Y ahora, que se escuche claro, criticar esto no es atacar al cubano. Es defenderlo. Porque el cubano no necesita que le canten épica, necesita resultados. Y cuando desde arriba se habla de formalismo, rutina y complacencia, uno piensa, por fin se dijo. Pero después viene la pregunta que te persigue como mosquito: ¿quién es el formalista?
¿Quién es el complaciente? ¿Quién pagará el costo? Porque en Cuba, muchas veces, el costo lo paga el de abajo. Y si estás pasando por una etapa donde sientes que te falta aire, claridad o rumbo, te recomiendo mi libro, Mamá en Pausa, porque ahí te acompaño de verdad. Lo encuentras en acuba.com. Seguimos. Si esto que estás escuchando te suena familiar, si te activa recuerdos, o si te da rabia porque te conecta con alguien que dejaste atrás, en acuba.com yo suelo dejar también el espacio para que la gente cuente su historia. No para llorar por llorar, sino para entendernos. Y si tú tienes un libro, un proyecto, un negocio, o simplemente una historia que ayuda a otros cubanos a orientarse en este caos, esa es parte de la misión Acuba, convertir la experiencia colectiva en mapa. Sin decirte qué pensar, solo dándote herramientas para que no te engañen más. Seguimos. Y ahora vamos con el ranking, porque el ranking es donde la indignación se vuelve concreta. Y ojo, no voy a inventar cifras nuevas aquí, porque tú me pediste no inventar. Voy a hacer el ranking como lo vive la gente, precios absurdos, como concepto que todos entienden aunque cambie por provincia y por semana. Y eso también es parte del problema, que cambia por semana. Vamos con esta sección, ranking sin filtro de precios absurdos. Número 5. Cualquier cosa que antes era cotidiana y hoy es, si aparece. Número 4. Lo básico que se volvió lujo por la dolarización y por la pérdida de valor del salario. Número 3. La comida que sube mientras el salario se queda, esa combinación que destruye hogares. Número 2. Los productos que aparecen en divisas mientras el ciudadano común cobra en moneda que no compra. Y número 1. El precio emocional, el precio invisible, familias separadas, planes de vida congelados, gente que se acostumbra a vivir apretada y lo normaliza como si fuera destino. Ese es el precio más absurdo, porque no viene con etiqueta, pero te lo cobran igual. Y ahora vamos a encajar la parte Estados Unidos otra vez, porque tú quieres abrir debate sin tomar partido, y eso se hace con una verdad simple, el cubano fuera de Cuba está buscando estabilidad. Quiere que la economía se estabilice, quiere que la migración sea predecible, quiere que el trabajo valga, quiere que el esfuerzo no se pierda. Hay quienes creen que con Trump habrá más orden, más control, menos caos. Hay quienes temen más presión, más restricciones, más polarización. Lo que es innegable es que el ambiente está caliente y la conversación está rota. Y ahí el cubano tiene que cuidarse de dos trampas, la trampa del fanatismo y la trampa del miedo. Porque si tú te conviertes en fanático, te manipulan. Y si tú vives con miedo, también. La clave es información, contexto, derechos, leyes, y recordar algo que en Estados Unidos es central, la libertad de expresión no es para estar de acuerdo, es para poder disentir sin que te destruyan por eso. Y cuando vienes de un lugar donde disentir era peligroso, eso se siente como oxígeno. Sientes que no te cuentan todo. No es casualidad. La verdad ya no está en la tele, está en otro lugar. Mientras todos repiten lo mismo, Acuba conecta historias reales, muestra lo que otros callan y dices lo que tú también estás pensando. No hay filtros, no hay miedo, solo hechos, voces y noticias que se importan. Si buscas claridad en medio del ruido, haz una pausa ahora mismo y entra a www.acuba.com. Tu realidad, sin adornos, sin permisos. Ahora, antes de cerrar, voy a amarrar el inicio con el final, como prometí, y te voy a decir por qué empecé por el final. Porque esa frase del 2026 es una llave. Abre una puerta a dos interpretaciones que convivirán peleando en los próximos meses. Una interpretación es, honestidad, nos estamos preparando para un camino duro, no queremos vender ilusión. La otra interpretación es, normalización, te estamos diciendo que no esperes, para que no exijas. ¿Cuál es la correcta? El oyente decide, pero lo que no se puede es quedarse dormido. Vamos con esta sección, verdad o mentira, y con esto sí cierro como manda Acuba. ¿Verdad o mentira, que el 2026 será diferente solo porque lo dijeron en un pleno? ¿Verdad o mentira, que reconocer el cansancio del pueblo automáticamente cambia algo? ¿Verdad o mentira, que la resistencia sin resultados es una estrategia, no un destino? ¿Verdad o mentira, que la dolarización, la inflación y la crisis del salario se arreglan con discursos y no con reformas medibles y controlables? ¿Verdad o mentira, que en Estados Unidos la polarización va a bajar sola sin que la gente aprenda a escuchar? ¿Verdad o mentira, que si no estás con un bando, entonces estás mal? Aquí la única respuesta honesta es esta, la verdad no viene en paquete. La verdad se arma con datos, con experiencia, con calle, con leyes, con economía real, con lo que vive tu familia y con lo que tú ves desde afuera. Y te dejo con la pregunta que define este episodio, sin pedirte nada directo, pero sabiendo que quien responde esta pregunta normalmente se queda en la conversación, la comparte, y vuelve, porque siente que aquí por fin se habla claro.
Cuando descubriste que la palabra resistencia podía sonar a orgullo y a la vez a condena, ¿qué hiciste con eso? ¿Lo aceptaste, lo discutiste, o empezaste a exigir otra historia para Cuba y para los cubanos que están regados por el mundo?